Hola, soy Edu de Edu4Java y este es el tutorial número 8 de Android Game Programming. Bueno, en este tutorial vamos a ver una nueva clase de sprites. Eh, si ustedes recuerdan, esto fue lo último que hicimos, hasta donde llegamos en el último tutorial. Cuando yo hago clic sobre uno de los bichitos, uno de los caracteres desaparecen. Pero si recuerdan del primer tutorial, cuando yo hacía clic sobre alguno o apretaba con el dedo, quedaba una mancha de sangre. Entonces esta mancha de sangre es lo que queremos hacer. La mancha de sangre aparecía por un tiempo y después desaparecía. Entonces ahí está el carácter temporal de este sprite. O sea, es un sprite que va a aparecer, que se va a imprimir en la pantalla durante algunos milisegundos y después va a desaparecer. Bueno, lo primero que vamos a hacer para crear esta nueva clase de sprites es crear una nueva clase que va a manejar este tipo de sprites. Vamos a copiarnos el código de la página. Bueno, esta clase es bastante parecida a lo que habíamos hecho antes en Sprite, pero en alguna forma es más sencilla. Por ejemplo, no tiene velocidad, la mancha de sangre está estática, entonces tenemos XY para la posición, pero no tenemos velocidad. Tenemos un bitmap, que es el de la manchita de sangre, y tenemos una propiedad nueva. Quizás esta sea la única cosa más complicada. La única característica diferente es que este sprite tiene que desaparecer. O sea, pasado un cierto tiempo, tiene que desaparecer. Para esto introducimos un campo llamado live, que está seteado en 15. ¿Qué son 15 qué? Estos serían 15 ticks, que es un tick. Cada vez que se llama el método update, que el game loop llama al método update, nosotros decimos que es un tick. Así como frame por segundo, habíamos hablado de frame por segundo, que cada vez que se llamaba a un draw, o la cantidad de veces que se llama a un draw en un segundo, es la cantidad de frame por segundo que nosotros vamos a tener. En nuestro caso, nuestro game loop tiene el update y el draw. Es más, tenemos el update dentro del draw, por lo cual están sincronizados. Pero esto no podría no ser así. Otros tipos de juegos no pasa esto. O sea, nosotros podríamos hacer que haya más update que draws. Pero bueno, básicamente cada vez que se llama el método update, se va a decrementar este live en 1. Cuando llegue a un valor menor que 1, vamos a remover al sprite from temps. ¿Quién es temps? Temps es la lista que va a contener todos estos sprites temporales, que va a ser usada para el draw. Es una lista que va a estar en el view. Mientras el sprite esté en temps, va a ser dibujado en la pantalla. Cuando desaparezca, va a dejar de ser impreso en la pantalla. De esta forma logramos que sea temporal. O sea, una vez pasados los 15 ticks, va a desaparecer el sprite de la pantalla. Temps, ¿cómo conseguimos temps? Nos la pasan por el constructor y nos guardamos una referencia dentro de un campo. Aparte de esto, en el constructor recibimos el GameView, un puntero a la view, XY, que se supone que es donde oprimimos con el dedo, que es donde queremos que aparezca la mancha de sangre, y el BMP, que es realmente la mancha de sangre. ¿Por qué no construimos el BMP? ¿Por qué nos lo recibimos como parámetro? Esto es para reutilizar el BMP. Lo vamos a ver en un capítulo posterior cuando veamos manejo centralizado de BMP, un BMP Manager. Bueno, aquí tenemos el cálculo de las posiciones X e Y de el sprite, que es un poquito complejo. Vamos a volver aquí
después de que tengamos todo funcionando. Para tener todo funcionando, lo que tenemos que hacer es actualizar la Game View. Bueno, vamos a seguir con nuestro... ¿Qué tenemos que hacer en la Game View? Primero que nada tenemos que importar esto. Guardar imagen como... Tenemos que poner esta imagen dentro de las imágenes. ¿Se acuerdan que donde guardábamos? En el directorio. A ver, vamos a hacer un... En recursos, aquí... Un F5 y ahí lo tenemos, la nueva imagen. Y tenemos que agregar al final de el constructor, aquí, vamos a crear un nuevo BMP. Claro, para esto tenemos que crearnos un field para guardarlo. Vamos también a crear una variable, otro field con la lista de sprites temporales. Vamos a agregar otro field con la lista de sprites temporales. Aquí dice que tenemos que agregar, claro, en el drawing tenemos que pintar también los nuevos sprites temporales. Los vamos a poner antes, en el onDraw los vamos a pintar antes que los otros sprites. Esto es para que nos queden de fondo. Así estos se escriben sobre esto y esto va a dar la sensación de que las manchas están en el piso, en el fondo de la pantalla. Por último, claro, tenemos que crear los sprites. ¿Cuándo vamos a crear los sprites? Con las manchas de sangre. Justo después de que aquí cuando removemos el sprite porque lo han destruido, vamos a agregar dónde hacerlo. Claro, aquí X e Y tendríamos que crearnos una variable local X y una variable local Y. Y aquí guardarnos estos valores. Control C, X. Y en vez de este, podríamos sí. Ahí está. Entonces, el X del evento lo guardo en esta variable local y el Y. Entonces, me fijo si hay colisión. Si no hay colisión, remuevo el sprite y en ese mismo punto voy a agregar un nuevo sprite temp, mandándole como parámetro al constructor la lista de sprite temporales, un puntero a la ventana esta, al game, el XY, que es el XY donde hicimos el touch, y el BMP Blood que creamos al principio. En teoría con esto, si ejecutamos, podemos ver el resultado. ¿Ven? Ahí está la mancha de sangre. A cada spray que le damos clic, sale una mancha de sangre. Bueno, si ven la mancha de sangre, está centrada exactamente donde hago clic. ¿Ven? Ese efecto que está en el medio de donde yo hago clic, la mancha de sangre, lo conseguimos gracias a estas fórmulas que había puesto acá, que les dije. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo si esto no fuera así. Si directamente pusiéramos X e Y. Vamos a ejecutar de nuevo. Y fíjense lo que pasa cuando yo hago un clic. Ven que la mancha me sale abajo a la derecha. Esto es porque el sprite se dibuja a partir de la posición XY donde yo hice clic. ¿Ven? Yo hago clic aquí y se dibuja a partir de aquí, se dibuja hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, para que me salga en el centro el sprite, tenemos que hacer un cálculo. Este es el cálculo que hacemos aquí, que está muy bien explicado en la paginita web, que nos vamos a centrar en esto.
¿Cómo hacemos que la mancha esta salga en la mitad? Agarramos posición X y le restamos la mitad del tamaño de nuestro BMP. O sea, en vez de que imprimir aquí, consideren este segmento así, este segmento más acá. Entonces, esto va a hacer que el centro de este spray que imprimo va a ser impreso exactamente donde yo hice clic. Esto lo conseguimos haciendo X menos BMP, el ancho de la mancha de sangre, dividido 2. Con esto no es suficiente, tenemos otros problemas más. Nosotros no podemos imprimir fuera del screen, porque esto da error y vuelve inestable el sistema. Básicamente se cuelga la aplicación. Entonces, tenemos que fijarnos que ni X ni Y sean menores que 0. Entonces, lo que hicimos es, a la fórmula esta, de conseguir el X menos BMP, vamos a ponerle como máximo, o sea, si este valor es menor que 0, tomamos el 0. Bueno, con esto calculamos los mínimos, controlamos los mínimos. Ahora, para controlar los máximos, aquí tenemos un ejemplo en el caso de el ancho del X. Lo que tenemos que hacer es que nuestro cálculo de X, tomar el mínimo entre el valor este calculado y el ancho total de la pantalla del GameView menos el ancho del BMP. Porque, claro, si tomamos un valor más grande que esto, parte del BMP se imprimiría fuera de la pantalla y daría error. Entonces, bueno, esto es todo por este tutorial. Nos vemos en el próximo.